Capítulo 24. El telescopio de las montañas rocosas. El 20 de octubre del año anterior, después de la cerrada de la suscripción, el presidente del Gun Club había abierto un crédito a favor del observatorio de Cambridge, destinado a sufragar los gastos que requiriese la construcción de un enorme instrumento de óptica. Este aparato anteojo o telescopio debía ser bastante potente para ser visible en la superficie de la Luna todo objeto con un volumen superior a 9 pies. Entre el anteojo y el telescopio hay una diferencia importante que conviene hacer notar en este momento. El anteojo se compone de un tubo que lleva una lente convexa llamada objetivo en su extremo superior y una segunda lente llamada ocular, a la cual se aplica el ojo del observador en el extremo inferior. Los rayos que proceden del objeto luminoso atraviesan la primera de dichas lentes y van a formar, por refracción, una imagen invertida en su foco. Esa imagen se observa con el ocular, que la aumenta exactamente como la aumentaría un microscopio. El tubo del anteojo está, pues, cerrado en un extremo por el objetivo y en el otro por el ocular. El tubo del telescopio, por el contrario, está abierto por su extremo superior. Los rayos que parten del objeto observado penetran en él libremente y chocan con un espejo metálico cóncavo, es decir, convergente. Estos rayos reflejados encuentran un espejo que los envía al ocular colocado de manera que aumenta la imagen observada. Así pues, en los anteojos la refracción desempeña la función principal y en los telescopios la reflexión. De aquí el nombre refractores que se da a los primeros y reflectores que se da a los segundos. Toda la dificultad de ejecución de estos instrumentos ópticos radica en la constitución de los objetivos, bien sean lentes o bien sean espejos metálicos. Sin embargo, en la época del Gun Club, que el Gun Club intentó su colosal experimento, estos instrumentos se hallaban muy perfeccionados y producieron resultados magníficos. Quedaba ya lejos aquel tiempo de Galileo en que Galileo observó los astros con su pobre anteojo, que no aumentaba las imágenes más que 7 veces su propio tamaño. Ya en el siglo XVI, los aparatos de óptica se ensancharon y prolongaron considerablemente y permitieron penetrar los espacios planetarios a una profundidad hasta entonces desconocida. Entre los instrumentos refractores usados en aquella época puede mencionarse el anteojo del observatorio Poltava, en Rusia, cuyo objetivo era 15 pulgadas, es decir, 38 centímetros de ancho. El anteojo del óptico francés Leopold, dotado de un objetivo igual al precedente, y en el fin el anteojo del observatorio de Cambridge, dotado de un objetivo que tiene 19 pulgadas de diámetro, 48 centímetros. Entre los telescopios se concedían dos de una potencia notable y gigantescas dimensiones. El primero, construido por Herschel, tenía una longitud de 36 pies y poseía un espejo de 4 pies y medio de ancho, permitiendo obtener 6.000 aumentos. El segundo se levantaba en Irlanda, en Biscartle, en el parque de Barstone, y parecía a Lord Rosse. La longitud de su tubo era de 48 pies y 6 pies de la anchura de su espejo, y aumentaba los objetos 6.400 veces, habiendo sido necesario erigir una inmensa construcción de mampostería para disponer los aparatos que precisaba la maniobra del instrumento, el cual pesaba 28.000 libras. Pero como puede verse, a pesar de tan colosales dimensiones, los aumentos obtenidos no superaban en números redondos los 6.000, pero 6.000 aumentos no aproximaban la Luna más que a 39 millas, y solo dejaban percibir los objetos que tienen un diámetro de 60 pies, salvo si estos objetos son muy alargados. Ahora se trataba de un proyectil de 9 pies de ancho y 15 de largo, por lo que era menester acercar la Luna por lo menos a la distancia de 5 millas y producir al efecto un aumento de 48.000 veces. Esta era la cuestión que tenía que resolver el observatorio de Cambridge, el cual no debía detenerse por ninguna dificultad económica y por consiguiente solo debía ocuparse de resolver las materiales. En primer lugar, fue necesario elegir entre los telescopios y los anteojos. Estos tienen ventajas sobre los telescopios. En igualdad de objetivos permiten obtener más aumentos porque los rayos luminosos que atraviesan las lentes pierden menos por la refracción que por reflexión en un espejo metálico de los que por la reflexión en el espejo metálico de los telescopios, pero por el espesor que se puede dar a una lente es limitado, porque si es demasiado no se deja pasar rayos luminosos. Además, la construcción de tan enormes lentes es excesivamente difícil y se cuenta por años el tiempo que requiere.
Pero aunque las imágenes presentan más claras en los anteojos, ventaja inapreciable cuando se trata de observar la luna, cuya luz es simplemente reflejada, se decidió emplear el telescopio, cuya ejecución es más rápida y permite obtener mayor aumento. Solo que, como los rayos luminosos pierden una gran parte de su intensidad al atravesar la atmósfera, el Gun Club resolvió instalar el aparato en una de las más elevadas montañas de la Unión, lo que disminuiría la densidad de las capas aéreas. En los telescopios, como se la ha visto, el ocular, es decir, la lente colocada en el ojo del observador, produce el aumento y el objetivo consigue los mayores aumentos es aquel cuyo diámetro es mayor, igual que la distancia focal. Para agrandar 48.000 veces será necesario superar singularmente la magnitud de los objetivos de Herschel y Rose. En esto consistía la dificultad porque la fundición de los espejos es una operación sumamente delicada. Afortunadamente, algunos años antes, un sabio del Instituto de Francia, Leonard Foucault, había ideado un método que hacía muy fácil y muy rápida la pulimentación de los objetivos, reemplazando el espejo metálico con espejos plateados. Basta confundir un pedazo de vidrio del tamaño deseado y metalizado enseguida con una sal de plata. Este procedimiento, cuyos resultados son excelentes, fue adoptado para la fabricación del objetivo. Además, se los dispuso según el método inventado por Herschel para sus telescopios en el gran apartado del Astronomer's Log. La imagen de los objetos reflejada por el espejo inclinado hacia el fondo del tubo se presentaba en el otro extremo, que se hallaba situado en el ocular. De esta manera, el observador, en lugar de colocarse en la parte inferior del tubo, subía a la superior y allí, por visto de su lente, abismaba su mirada en el enorme cilindro. Esta combinación tiene la ventaja de suprimir el pequeño espejo destinado a volver a enviar la imagen al ocular. La imagen, en el lugar de las dos reflexiones, solo sufre una. Hay, por consiguiente, un número menor de rayos luminosos extinguidos, por lo que la imagen aparece menos debilitada y se obtiene mayor claridad, que era una ventaja muy apreciada en la observación que trataba de hacerse. Tomadas estas decisiones, empezaron los trabajos. Según los cálculos de la dirección del observatorio de Cambridge, el tubo nuevo reflector debía tener 280 pies de longitud y su espejo 16 pies de diámetro. Por colosal que fuese semejante instrumento, no era comparable al telescopio de 10.000 pies, 3,5 kilómetros de longitud, que el astrónomo Hooke proponía discutir en algunos años atrás. A pesar de todo, la colocación del aparato ofrecía grandes dificultades. En cuanto a la cuestión del sitio, quedó muy pronto resuelta. Se trataba de escoger una montaña alta, y no hay montañas altas en Estados Unidos, no hay muchas montañas altas en Estados Unidos. En efecto, el sistema orográfico de este gran país reduce a dos cordilleras de mediana altura, entre las cuales está el magnífico Mississippi, que los americanos llamarían rey de los ríos, si admitiesen un rey de cualquier clase. Al este elevaban los Apalaches, cuya cima más elevada, en New Hampshire, no pasaba de los 5.600 pies, lo que es bastante modesto. Al oeste, al contrario, se encontraban las montañas rocosas, inmensa cordillera que empezaba desde el estrecho de Magallanes, sigue la costa occidental de América del Sur bajo el nombre de Andes o cordillera, salva el istmo de Panamá y corre atravesando la América del Norte hasta las playas del Mar Polar. Esas montañas no son muy elevadas. Los Alpes o el Himalaya las mirarían con más soberano desdén desde lo alto de su estatura. Su cumbre más elevada no tiene más de 10.700 pies, mientras que el Mont Blanc mide 14.430 y el Kanchenjunga en el Himalaya 2.776 sobre el nivel de 26.776 sobre el nivel del mar. Pero, como el Gun Club, lo mismo que el Columbia, estaba empeñado en que el telescopio se instalase en los estados de la Unión, fue preciso conformarse con las montañas rocosas, y todo el material necesario se envió a la cima de Long's Peak en el territorio de Missouri. La pluma y la palabra no podían expresar las dificultades de todo tipo que los ingenieros americanos tuvieron que superar, y los prodigios de habilidad y audacia que llevaron a cabo. Aquello fue un auténtico esfuerzo sobrehumano. Fue necesario subir entonces enormes piedras colosales de fundición, abrazaderas de extraordinario peso, gigantescas piezas cilíndricas, y el objetivo, que pesaba en él solo más de 20.000 libras, más allá del límite de las nieves perpetuosas a más de 10.000 pies de altura, después de haber atravesado praderas desiertas, bosques impenetrables y torrentes espantosos, lejos de todos los centros de población, en medio de regiones salvajes en que cada detalle de la existencia se convierte en un problema casi insoluble. Y sin embargo, el genio de los americanos salió victorioso de tantos y tan inmensos obstáculos. Menos de un año después de haberse comenzado los trabajos, en los últimos días del mes de septiembre, el gigantesco reflector levantaba en el aire un tubo de 380 pies,
Estaba suspendido de un enorme andamio de hierro. Un ingenioso mecanismo permitía dirigirlo fácilmente hacia todos los puntos del cielo y seguir los astros uno a otro horizonte durante su marcha por el espacio. Había costado más de $400,000 la primera vez que se enfocó a la luna. Los observadores experimentaron una sensación de curiosidad e inquietud al mismo tiempo. ¿Qué iban a descubrir con aquel telescopio que aumentaba 48,000 veces los objetos observados? Poblaciones, ciudades, rebaños, no. Nada que la ciencia no conociese ya, y en todos los puntos de su disco, la naturaleza volcánica de la luna puede determinarse con una precisión absoluta. Pero el telescopio de las montañas rocosas, antes de servir al Conclave, prestó inmensos servicios a la astronomía. Gracias a su poder de penetración, las profundidades del cielo fueron sondeadas hasta los últimos límites. Se pudo medir rigurosamente el diámetro aparente de un gran número de estrellas, y el señor Clark del Observatorio de Cambridge descompuso la nebulosa del Cangrejo en la constelación del Toro, que no había podido reducir jamás el reflector de Lord Rosse.